Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo la espiral de horror que se desató aquella fatídica reunión. No sé cómo empezar a relatarlo sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda, pero es mi única forma de recordar y, quizá, advertir a otros sobre lo que se esconde en las sombras de la Deep Web. Todo comenzó con una invitación aparentemente inocente a una reunión anual de amigos de la infancia. Aquella tarde, el ambiente se impregnaba de anécdotas y risas nostálgicas, hasta que Martín apareció. Antes, Martín había sido un chico más en nuestro grupo, pero ya hacía años que adoptó una obsesión inusual. Exploraba los límites de la gastronomía extrema y con ello los abismos de la perversión humana. Con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática, se dirigió a nosotros. «Hueles tan bien». Esa frase, inexplicable en su inocencia, presagiaba el terror que estaba por llegar. La invitación de Martín nos condujo a su mansión, un lugar de opulencia decadente, donde cada pasillo parecía contar secretos macabros. Las paredes estaban adornadas con cuadros perturbadores, escenas de antiguos rituales y figuras que parecían observarnos con mirada condenatoria. A medida que avanzábamos, sentí que la atmósfera se densificaba, como si el aire mismo estuviera impregnado de un mal ancestral. En la cocina, sobre una mesa de mármol pulido, apareció la carne misteriosa. Su aspecto era desconcertante, ni cerdo, ni res, ni pollo. Algo primitivo y aberrante se ocultaba tras su apariencia. Martín, con voz seductora y casi ritualista, nos instó a probarla. El primer bocado fue un torbellino de sabores que me embriagaron, disipando momentáneamente cualquier atisbo de miedo. Pero pronto, esa euforia se transformó en una inquietud agobiante. Mientras degustábamos aquel manjar prohibido, mi mirada se desvió involuntariamente hacia el refrigerador. Allí, en medio de los ingredientes, una mano diminuta y cadavérica se asomaba entre sombras. El horror me paralizó. Mi mente comenzaba a reconstruir fragmentos de una realidad tan retorcida que parecía salida de una pesadilla digital. Empecé a comprender que Martín había tejido algo mucho más siniestro detrás de su canal, difundido en la Deep Web, donde miles observaban en silencio. La revelación no tardó en materializarse. Un golpe seco en la cabeza me arrojó a la penumbra, y cuando volví en mí, me encontraba atado en un sótano gélido y húmedo. A mi lado, Álvaro yacía inconsciente y la figura de Martín se alzaba, imponente, frente a una cámara que transmitía en vivo a un público perverso. Su delantal manchado y su sonrisa distorsionada daban fe de una depravación más allá de lo imaginable. Entre sus palabras me llegó la verdad. Su obsesión no era solo la comida, sino capturar la esencia del terror humano, el sabor del miedo en carne viva. Martín comenzó su macabro ritual, cortando con precisión escalofriante, mientras hablaba como si ofreciera una receta gourmet. Cada palabra que pronunciaba se mezclaba con los gritos ahogados de Álvaro y mis desesperados intentos de liberarme. Durante esos interminables minutos, me sentí como un mero peón en un juego retorcido, donde la carne y la sangre eran los protagonistas. Las cámaras, posicionadas estratégicamente en el sótano, registraban cada instante de nuestra agonía para una audiencia que se alimentaba de nuestro sufrimiento. En medio del caos, la desesperación me impulsó a buscar una salida. Entre el murmullo distante de la transmisión y el ruido ensordecedor de mis latidos, logré liberar una mano. Con cada fibra de mi ser, luché contra las ataduras, usando la fuerza que solo el instinto de supervivencia puede otorgar. En un descuido momentáneo de Martín, quizás influenciado por el frenesí de sus comentarios en vivo, encontré una herramienta olvidada en el rincón del sótano. Con ese rudimentario arma, corté las cuerdas que me retenían y a escondidas, intenté acercarme a Álvaro. Mientras avanzaba, la mansión se transformaba en un laberinto de sombras y ecos. Sentía pasos en la oscuridad, voces distorsionadas que provenían de monitores dispersos por la sala. Las imágenes de espectadores en salas virtuales, cuyos nombres se desvanecían en la pantalla, me recordaban que la perversidad había encontrado un hogar en la red.
Comentarios crípticos y emojis sangrientos aparecían en tiempo real. Más carne, Jack. No te escapes. Él es el protagonista. Y otras frases que helaban la sangre. Logré alcanzar a Álvaro, que yacía entre sombras, susurrando con voz quebrada. Jack, perdóname. Con lágrimas mezcladas con adrenalina, lo arrastré hacia una ventana lateral. El frío aire de la noche se colaba en mis sentidos, mientras rompía el cristal con todas mis fuerzas, escapando a la incertidumbre del interior. El sonido de sirenas a lo lejos me infundió una frágil esperanza. La policía estaba en camino, y con ello, la posibilidad de detener aquella locura. Pero, incluso al ser liberado y rodeado por agentes que interrogaban cada detalle, la verdadera pesadilla persistía en mi mente. Los archivos recuperados de la Deep Web mostraban un catálogo macabro de víctimas, y el legado de Martín se extendía como una sombra que cubría a cientos de inocentes. Los reportes policiales mencionaban miles de espectadores que, fascinados por lo prohibido, se habían convertido en cómplices pasivos de aquel festín de horror. Ahora, 5 años después, vivo entre recuerdos que parecen golpes en el alma. La terapia me ayuda a sobrellevar los traumas, pero cada vez que el silencio de la noche se adueña de mi casa, escucho de nuevo la risa distorsionada de Martín y el susurro incesante de su voz. Una vez pruebas lo divino, no hay vuelta atrás. Me he alejado de la carne, he cortado todo contacto con aquello que pudiera abrir la puerta a esa depravación. Pero la cicatriz permanece, recordándome que hay rincones en la Deep Web donde el mal se sirve en bandeja y se disfruta en directo. Esta es mi historia, la crónica de un horror que superó la ficción. Soy Jack, y si algo aprendí de aquella noche, es que en el mundo digital hay secretos tan oscuros que pueden devorar no solo la carne, sino también el alma. Y aunque la justicia atrapó a Martín en los laberintos de la ley, sé que la verdadera maldad se oculta en las sombras, esperando el próximo descuido, la próxima invitación. Nunca olvides, hay lugares en la red donde el terror es real y donde, a veces, la supervivencia se mide en segundos. La Deep Web es un abismo que, una vez mirado fijamente, puede cambiarte para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte y dejar tu comentario. Tu apoyo hace posible traer más relatos aterradores. La noche estaba tranquila, como si el mundo exterior no existiera. El viento golpeaba suavemente las ventanas, pero yo estaba en otro lugar, en el lugar más oscuro y peligroso de la red, la Deep Web. Siempre había sentido una fascinación morbosa por todo lo que se susurraba sobre este rincón oculto de Internet. Algunos decían que era un vertedero de lo prohibido, otros que era un lugar donde lo peor de la humanidad se desbordaba sin filtro. Pero ¿cómo iba a saberlo si nunca lo había visto por mí mismo? Tenía 28 años, y aunque mi pasión por la tecnología y el Internet era grande, también había algo que me impulsaba a buscar más. No lo sabía en ese momento, pero mi curiosidad me llevaría a lugares donde jamás habría querido ir. Me preparé cuidadosamente. Bajé Tor, me aseguré de usar una conexión segura y encriptada. Sabía que cada clic en la Deep Web podría ser el último, que no solo existían mercados ilegales, sino también personas dispuestas a todo para mantener sus secretos a salvo. Pero, como todos los que han caído en la trampa de la curiosidad, sentí que debía comprobarlo por mí mismo. Empecé en el Hidden Wiki, ese mapa clandestino que te muestra las puertas a los rincones más oscuros de la red. Al principio, todo parecía inofensivo. Sitios sobre privacidad, foros sobre criptografía, incluso algunos sobre música o películas raras. Pero en cada enlace que abría, sentía una creciente sensación de inquietud, como si estuviera invadiendo un lugar donde no debía estar. Tras navegar un rato, mi curiosidad comenzó a desvanecerse. No encontré nada que realmente me sorprendiera, pero fue entonces cuando vi un enlace que parecía no tener sentido. Mercado de carne de primera y barbacoa. Ese nombre resonó en mi cabeza, y aunque algo en mi interior me decía que no lo hiciera, lo abrí. No lo sabía entonces, pero esa simple acción cambiaría mi vida para siempre.
La pantalla se puso completamente negra, excepto por una línea de texto que aparecía en la parte superior, en letras rojas. Bienvenido al mercado de carne. Al principio pensé que se trataba de una broma, o tal vez de un sitio macabro de mal gusto. Pero cuando presioné entrar y el video comenzó a cargarse, mi estómago se revolvió. Un fuego, un asador improvisado. En la pantalla, una pieza de carne gigante se estaba cocinando en lo que parecía un hoyo de fuego. Nada fuera de lo común, hasta que la cámara hizo un corte brusco. La carne no era lo que pensaba. El video mostró a una persona atada, luchando desesperadamente mientras un hombre, vestido con un delantal manchado de sangre, le cortaba la pierna con un cuchillo enorme. El sonido del metal atravesando la carne, los gritos desgarradores. No pude apartar la vista. Algo me mantenía allí, inmóvil, aunque mi cuerpo gritaba por salir. Las imágenes eran tan vívidas, tan reales que no podía creer lo que estaba viendo. La carne era servida en un plato, y un hombre sentado frente a la cámara comenzaba a cortar y comer. Cada bocado como si estuviera disfrutando de una comida gourmet. El mensaje que apareció al final era claro y escalofriante. La carne más fresca y jugosa, ahora a tu alcance. En mi cabeza, las palabras «no puede ser real» comenzaron a repetirse, pero sabía que lo era. Estaba observando un acto tan retorcido y macabro que mi mente no podía procesarlo correctamente. Sin embargo, mi curiosidad seguía empujándome a avanzar. Alguien o algo me estaba haciendo quedarme, como si fuera una fuerza invisible que controlaba cada uno de mis movimientos. En ese momento, mi vista cayó sobre una sección de foros. Empecé a leer los comentarios y las publicaciones. La gente hablaba con una normalidad escalofriante sobre cómo cocinaban partes de un cuerpo humano, cuál era la mejor forma de preparar la carne, o incluso qué partes tenían mejor sabor. Los usuarios discutían sobre qué tipo de carne era la más tierna, la más sabrosa. ¿Cómo podía haber tanta gente ahí discutiendo esto sin ningún remordimiento? Una publicación me heló la sangre. ¿Alguien interesado en carne de niño? Tengo una fuente confiable. Aseguro calidad premium. Las palabras quedaron grabadas en mi mente, como un eco repetido, como un recordatorio de que no había vuelta atrás. Pero lo peor llegó cuando vi un formulario de pedido. No solo se ofrecían partes del cuerpo humano, sino que uno podía elegir lo que deseaba. El género, la etnia, la edad. Los detalles eran tan precisos que me sentí enfermo solo de pensarlo. ¿Quién en su sano juicio pagaría por algo así? Pero lo más aterrador de todo era lo siguiente. Había una sección donde los usuarios podían ofrecerse voluntariamente para ser devorados. Las palabras me quemaron la mente. ¿Acaso había personas tan desesperadas que estarían dispuestas a entregar sus vidas por un simple placer macabro? ¿Qué tipo de monstruos pueden pensar de esa forma? No pude dejar de leer, no pude apartar la mirada. Cada palabra, cada frase que leía, me hundía más y más en una espiral de horror. Sentía una opresión en el pecho, como si el aire se estuviera agotando, como si todo se estuviera volviendo más oscuro, más peligroso. Pero el peor error, mi mayor error, fue hacer clic en un enlace que decía «Transmisiones en vivo, cocción de ganado». La pantalla se oscureció y un pequeño cuadro de comentarios apareció. «¡Hazlo! ¡Cocina a ese cerdo!». La cámara se acercó lentamente a un barril metálico suspendido sobre un fuego ardiente. El barril crujió mientras las llamas comenzaban a envolverlo, y un destello de luz iluminó un agujero en la parte superior. No vi nada al principio, solo oscuridad. Pero de repente, un ojo apareció, enorme, mirando fijamente a la cámara. Susurraron en el chat. Sus palabras eran como un veneno en mi cerebro. «¡Cocina ese cerdo! ¡Queremos verlo!». Las llamas crecieron más fuertes. El ojo comenzó a moverse, y entonces supe lo que iba a suceder. La cámara se inclinó hacia el interior del barril, y fue entonces cuando escuché el grito. El sonido desgarrador de una vida apagándose, de un ser humano siendo cocido vivo. El horror llenó mi mente. Los gritos resonaron en mis auriculares, mientras el chat se inundaba con comentarios de morbosidad y placer. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a desmayar. No pude soportarlo más. Cerré la página,
Apagué la computadora y me quedé en la oscuridad, temblando, sin saber qué hacer. Pasaron horas antes de que pudiera reaccionar. Esa imagen del ojo, esos gritos, todavía están ahí, grabados en mi memoria. La sensación de que algo estaba acechando más allá de la pantalla, algo más grande que yo, más antiguo, más oscuro, me persiguió durante semanas. Nunca volví a la Deep Web. La curiosidad que me llevó a ese lugar maldito me enseñó una lección que no puedo olvidar. Hay puertas que no deberían abrirse, secretos que no deben ser descubiertos. No sé qué me llevó a seguir, ni qué me mantuvo allí, pero ahora lo sé. Hay cosas en esa red que deberían permanecer en la oscuridad, porque cuando cruzas ese umbral, ya no hay marcha atrás. Hoy al recordarlo, siento que el terror aún está conmigo, como una sombra oculta en el rincón de mi mente. Lo que viví aquella noche, cuando la curiosidad se cruzó con lo prohibido, no solo marcó mi vida, sino que casi me cuesta la cordura. Era 2007. La adolescencia estaba llena de momentos fugaces de rebeldía, de descubrir lo que nadie nos contaba. Nosotros, un grupo de chicos en la secundaria, estábamos fascinados con los mitos de la Deep Web. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos hablaban de ella. Era el rumor que se deslizaba de boca en boca, esa historia que parecía sacada de una película, pero con el poder de ser real. En ese entonces, nos sentíamos como los exploradores de un nuevo mundo, al alcance de un clic. Internet no era lo que es ahora. No teníamos acceso a tantas herramientas de seguridad, y para nosotros, las puertas de la Deep Web parecían estar abiertas, solo esperando a que alguien tuviera el valor de cruzarlas. Nadie nos había preparado para lo que encontraríamos. Una tarde, después de semanas de hablar del tema, me armé de valor. Estaba decidido. Ya había leído todo lo que podía en foros oscuros. Ya sabía cómo acceder, cómo hacerlo con un navegador especial que escondiera nuestra identidad. Solo un intento, no tiene que pasar nada, me repetí. Pero lo que no sabía era que mi curiosidad me llevaría a algo mucho más grande y aterrador que cualquier cosa que hubiera leído. Mi computadora no era nada especial. Era vieja, de segunda mano, pero funcionaba bien para mis propósitos. Lo que no sabía era que la conexión a Internet de mi casa era un portal abierto. Mi padre siempre decía que tener una conexión hogareña, sin firewall, era como dejar la puerta abierta de casa. En ese momento, pensé que era solo una frase, pero ahora sé que lo que dijo era más cierto de lo que imaginaba. Lo que comenzó como una simple búsqueda se convirtió en una espiral de oscuridad. El primer enlace que abrí parecía inofensivo. Era solo otro foro. Al principio, todo parecía legítimo, pero a medida que navegaba, comencé a darme cuenta de que las cosas que se ofrecían allí no eran comunes. Productos, servicios, pero no los que uno esperaría ver en un mercado en línea. Fue en ese momento cuando encontré un sitio que vendía orina. Sí, orina. No era un lugar cualquiera. La página prometía que su contenido pasaba pruebas de drogas, desde orina limpia hasta otras más específicas. ¿Por qué alguien compraría algo como eso? La pregunta flotó en mi mente por unos segundos antes de que mi curiosidad tomara el control. Quería explorar más. Mi mente corría en todas direcciones, mientras compartía el enlace con mis amigos. Ellos, incrédulos al principio, comenzaron a unirse a mis exploraciones. Pero el miedo empezó a crecer. No sabíamos si lo que veíamos era real. Cada clic nos llevaba a algo más extraño, más perturbador. Una noche, mientras estábamos todos en mi habitación, mi amigo Max me mostró otro enlace. Esta vez no era un mercado. Era un foro de sicarios, un lugar donde se ofrecían trabajos de todo tipo, donde la vida de las personas se ponía en juego por una suma de dinero. Las tarifas variaban según el nivel del encargo. $2,000 para un trabajo común, hasta $50,000 para una eliminación de alto perfil. Lo peor no era solo el hecho de que existiera algo así en la web, sino la facilidad con que los usuarios hablaban de ello como si fuera un servicio cualquiera. Al principio, nos reímos nerviosamente. Pensábamos que todo era una broma, tal vez un grupo de personas jugando, pero a medida que avanzábamos en las páginas,
La sensación de estar caminando sobre una línea muy delgada se intensificó. Hablábamos entre nosotros de la posibilidad de crear una cuenta, tal vez para ver qué más podíamos encontrar. Pero algo dentro de mí, esa pequeña chispa de sentido común, me decía que estaba a punto de cruzar una línea que no podría borrar. Decidimos no hacerlo y mientras tanto, la burbuja azul en mi pantalla seguía allí, fija, el símbolo de algo que no entendía, algo que me observaba. De alguna forma, esa burbuja me parecía cada vez más inquietante. Cada vez que abría un nuevo enlace o cambiaba de página, la burbuja parecía crecer, volverse más prominente. Un día la burbuja comenzó a parpadear. ¿Qué era eso? Mi primera reacción fue pensar que era un error, un fallo del software, pero no desapareció. Lo peor ocurrió una noche mientras explorábamos un sitio oscuro, un foro de hackers. En él se ofrecían servicios para robar cuentas bancarias, hackear dispositivos y obtener información confidencial. La desfachatez con la que los usuarios compartían sus habilidades era escalofriante. Pero lo que sucedió después superó todo lo que habíamos visto. De repente la pantalla comenzó a volverse gris y las letras comenzaron a parpadear. En medio de la pantalla apareció una caja de texto con un mensaje. Hola, soy uno de los administradores de este sitio. Hemos estado observando tu actividad durante semanas. Te has conectado a nuestros servidores casi a diario. Sabemos quién eres, sabemos dónde vives. En ese momento, el aire en la habitación se volvió denso. Nadie decía nada. Solo mirábamos la pantalla, atónitos. La sensación de estar siendo observado se volvió palpable. El mensaje continuó, explicando cómo mi conexión no era segura y cómo mi información personal estaba siendo rastreada. Decían que no teníamos intención de comprar nada, pero que nuestra presencia no había pasado desapercibida. Era como si alguien nos estuviera mirando a través de cada clic, observando desde las sombras. Lo que realmente nos paralizó fue cuando el administrador comenzó a enumerar detalles sobre nosotros, nombres completos, direcciones, el nombre de nuestra escuela. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo podían saber tanto sobre nosotros? Mi amigo Max, en un intento de desafiar, respondió, ¿cómo sabemos que esto es real? Cualquiera podría escribir estas cosas. El administrador respondió inmediatamente con una frialdad que nos heló la sangre. Sabemos quién eres, Jack. Sabemos tus amigos, sus direcciones, su escuela. Esta es tu última advertencia. Deja de investigar o las consecuencias serán graves. En ese instante, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La habitación, que hasta hacía un segundo estaba llena de risas nerviosas, se llenó de un silencio mortal. Cerré el navegador de inmediato. No importaba que fuera solo un mensaje. Algo dentro de mí sabía que había ido demasiado lejos. Nunca más volví a tocar la Deep Web. Y cada vez que encendí mi computadora después de eso, sentí el peso de esa burbuja azul invisible observándome desde las sombras, esperando, acechando. Pero lo más perturbador de todo no fue lo que vi, fue lo que sentí. La sensación de que, en algún lugar, alguien estaba mirando cada paso que daba. Alguien que no debía estar allí. A veces cuando la noche está demasiado tranquila, me pregunto si todo fue solo un mal sueño. Pero cada vez que cierro los ojos, recuerdo esa burbuja azul. Y sé que, aunque nunca más volví a entrar, siempre hay algo más allá de la pantalla. Algo que te está observando. Algo que nunca se va. Nunca imaginé que una tarde común se transformaría en una pesadilla que seguiría acechándome mucho después de apagar la computadora. Todo comenzó como cualquier otra tarde. Había escuchado historias aterradoras sobre la Deep Web durante meses. Lugares oscuros donde la humanidad muestra su rostro más repulsivo. Nadie volvía igual después de haber estado allí, decían. ¿De verdad vale la pena?, me preguntaba. ¿Es todo real? La curiosidad, esa fuerza oscura que a veces impulsa a las personas a hacer lo que deberían evitar, me llevó a tomar una decisión que marcaría el resto de mi vida. Eran las primeras horas de la tarde cuando, con un nudo en el estómago, decidí dar el paso. La computadora ante mí era mi única conexión con ese mundo. No había vuelta atrás. Sabía lo que buscaba.
una entrada al mundo oculto de la Deep Web. No encontré un portal como Google. Encontré algo mucho más siniestro. En lugar de una barra de búsqueda, una serie de enlaces crípticos, como coordenadas olvidadas en una vieja cartografía digital, me guiaban a través de un laberinto sin fin. Cada enlace era una puerta, pero no sabía qué había detrás de ellas. Al principio, todo parecía una decepción. Páginas vacías, enlaces rotos, cosas que parecían hechas por personas que habían olvidado todo vestigio de orden o lógica. Pero entonces, encontré un mercado. No el tipo de mercado al que estás acostumbrado. Aquí no había electrónicos ni ropa barata. Las ofertas eran mucho más siniestras. Armas, drogas, servicios ilegales. Algunas páginas tenían fotos perturbadoras, como una vitrina macabra que mostraba lo que el dinero podía comprar en ese lugar oscuro. Mi ansiedad creció, pero decidí seguir adelante. La inquietud me empujaba. Quizás encontraría algo más que simples transacciones de lo prohibido. No sabía si lo que quería encontrar era un misterio o un infierno. Fue entonces cuando descubrí una sala de chat. Al principio, parecía solo una charla sin rumbo, algo anodino. Pero conforme iba leyendo los mensajes, algo comenzó a sentirse mal. La gente no hablaba como en cualquier otro foro. No había bromas ni temas triviales. Las conversaciones eran frías, crueles. Un hombre pedía recomendaciones para torturar a su pareja. Otro, más siniestro, hablaba de niños y enloquecía con cada respuesta. Mi estómago dio un vuelco y una sensación extraña recorrió mi espalda, como si alguien estuviera observándome a través de la pantalla. Decidí salir de allí, pero no lo hice a tiempo. Al poco rato, me encontré con un enlace que, aunque sabía que debía ignorarlo, me atraía como una mosca a la luz. Era diferente a todo lo que había visto hasta ahora. Su título era simple, casi inocente. Un llamado al despertar. El título me pareció extraño, como si algo oculto estuviera esperándome. La intriga me ganó. No había nada que me pudiera detener. Hice clic. La página era tosca, con un diseño desactualizado, algo de la década de los 2000. Un par de párrafos filosóficos hablaban sobre la búsqueda de la verdad, el despertar de la mente humana a un nivel superior. Pero algo no cuadraba. Las palabras parecían forzadas, como si intentaran justificar algo mucho más oscuro. En el centro de la página, un video. Estaba allí, esperando ser visto. Una chispa de duda cruzó mi mente, pero la curiosidad pudo más. Reproducí el video. Lo que vi no era un simple montaje. Era algo mucho más horrible. La imagen era borrosa, de mala calidad. La cámara temblaba, como si estuviera siendo filmada por alguien sin experiencia. Un hombre apareció en la pantalla, su rostro cubierto por una máscara grotesca, como las que uno ve en películas de terror. Su ropa, oscura y rota, parecía sacada de una pesadilla. Estaba de pie, frente a lo que al principio creí que era una res, pero pronto supe que no era un animal, era una persona. No pude reaccionar a tiempo. El hombre enmascarado levantó un cuchillo y lo hundió en el cuerpo de la víctima con una fuerza que resonó en mis oídos. Escuché el crujir de los huesos, los gritos desgarradores de la víctima. Un sonido tan visceral que mi cuerpo entero se tensó. El hombre cortaba las piernas de la persona con una frialdad aterradora, como si fuera una tarea rutinaria. La sangre salpicaba la cámara, mezclándose con las lágrimas de la víctima. Mi respiración se entrecortó. Quería cerrar la ventana, pero no podía. Estaba paralizado. Luego vino lo peor. La víctima, ya sin piernas, aún estaba consciente. El hombre levantó la cabeza de su prisionero y con un movimiento rápido lo decapitó. La cabeza rodó por el suelo y la cámara siguió el movimiento, enfocando los ojos vacíos, la boca abierta en un último grito mudo. No fue el horror físico lo que me hizo apagar la computadora. Fue lo que vino después. En la pantalla apareció una imagen borrosa de una iglesia, algo que no entendía al principio. La cámara se alejó lentamente y mostró un símbolo. No un símbolo común. Era algo antiguo, un sello oscuro, lleno de líneas que parecían moverse por sí solas. En ese momento, sentí el peso de lo que acababa de presenciar. No era solo un video.
Era una invitación a un culto. La imagen siguiente fue aún más perturbadora. Cuerpos colgados, desmembrados de maneras que no puedo ni describir. Como una obra de arte macabra, cada uno representaba algo que yo no podía comprender, pero que sabía que no debía intentar entender. Mi mente empezó a colapsar bajo el peso de lo que veía. Desperté de mi trance demasiado tarde. El miedo se apoderó de mí. Cerré la computadora de golpe, pero el terror no se desvaneció. En cuanto apagué la pantalla, una sensación extraña me envolvió. Alguien me estaba observando. Podía sentirlo en la nuca, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en mí. Salí de la habitación y me alejé de la computadora durante días. Mis manos temblaban, mi mente no dejaba de repasar lo que había visto. Lo peor de todo es que, a pesar de no haber vuelto a entrar en la Deep Web, algo dentro de mí sigue creyendo que esa invitación no era solo un video. Algo sabe que estuve allí, algo sabe que vi, y temo que, aunque nunca más abra una página de esa red, las sombras de lo que vi me persigan para siempre. Mi nombre es Jack, y lo que voy a contarles no es una historia de ficción ni una advertencia exagerada. Es una verdad que descubrí demasiado tarde, cuando ya estaba atrapado en algo que nunca debía haber explorado. Durante mucho tiempo fui un aficionado a la tecnología y a los misterios ocultos en Internet. Sabía que existía un lugar más allá de lo que la mayoría de la gente conoce como la web. Un mundo sin regulaciones, sin censura, sin límites. Un lugar donde la información fluía como un río de secretos prohibidos. Al principio, mi incursión en la Deep Web fue inocente. Me movía por foros de conspiraciones, bases de datos filtradas y teorías sobre experimentos gubernamentales. Pero cuanto más exploraba, más sentía que estaba arañando la superficie de algo mucho más profundo. Leí sobre niveles ocultos, sobre páginas que solo aparecían en ciertas condiciones, sobre comunidades cerradas que solo aceptaban a aquellos lo suficientemente valientes o lo suficientemente insensatos. Fue entonces cuando encontré un foro abandonado con un solo enlace activo. Un enlace sin descripción, sin advertencias, solo una serie de caracteres sin sentido. Cualquier otro lo habría ignorado. Yo hice clic. La página era completamente negra, con una cuenta regresiva en el centro. 100 segundos, 90, 70. Esperé sin moverme, sintiendo un extraño nudo en el estómago. Cuando el contador llegó a 0, la pantalla se iluminó con una transmisión en vivo. Una habitación de concreto, fría, apenas iluminada por una bombilla desnuda. En el centro, un joven atado de pies y manos a una silla de metal. Su cara estaba cubierta de cortes y moretones, y su respiración era errática, desesperada. A su alrededor, 4 figuras vestidas de negro, con máscaras de porcelana blanca, lo observaban sin decir una palabra. El chat en la parte inferior de la pantalla explotó con mensajes. Algunos espectadores escribían números, como si estuvieran apostando. Otros hacían bromas enfermizas. Y entonces apareció un mensaje en grande, acompañado de 2 botones. Tienes 30 segundos para votar. ¿Vivirá o morirá? No podía creer lo que veía. Debajo de la pregunta, 2 opciones. Perdonarlo o ejecutarlo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Sin pensarlo, hice clic en perdonarlo. Pero cuando miré los resultados, sentí que mi estómago se retorcía. El 91% de los votos estaban a favor de su ejecución. Uno de los enmascarados sacó un cuchillo largo y lo sostuvo frente a la cámara, como si estuviera mostrando el arma a los espectadores. El joven intentó hablar, pero su voz se quebró en un sollozo. «Por favor, no quiero morir». La cámara hizo un zoom en su rostro justo cuando la hoja se deslizó por su garganta en un corte limpio y preciso. Su sangre brotó como un manantial oscuro. La imagen quedó fija en sus ojos, abiertos de par en par, llenos de horror y agonía. La transmisión se cortó. Mi pantalla se apagó. Me alejé de la computadora con el corazón martillando en mi pecho. Era un montaje. Tenía que serlo. Pero el rostro de aquel joven seguía grabado en mi mente con una nitidez aterradora. Intenté reiniciar la computadora. Cuando finalmente encendió,
todos mis archivos habían desaparecido. Solo quedaba un documento de texto en el escritorio. Lo abrí con manos temblorosas. No lo intentes de nuevo. Cerré la laptop de golpe y me levanté, sintiéndome sofocado. Pero por más que intenté apartar esa advertencia de mi mente, la idea de que alguien me estaba vigilando no me dejaba en paz. Los días pasaron, y aunque traté de olvidar lo sucedido, mi curiosidad fue más fuerte. Me convencí de que solo había sido un hacker tratando de asustarme. Así que una noche, con la adrenalina palpitando en mis venas, volví a la Deep Web. Esta vez entré a un foro de conspiraciones. No era nada tan extremo, solo un sitio donde se discutían archivos filtrados y proyectos gubernamentales encubiertos. Pero apenas pasaron unos minutos antes de que mi pantalla se apagara de nuevo. Cuando volvió a encenderse, todos mis archivos habían desaparecido otra vez. No hubo advertencia esta vez, no hubo mensaje, solo un silencio inquietante. Y entonces el timbre de mi puerta sonó. Me congelé, no esperaba a nadie. Me acerqué lentamente al intercomunicador, con la garganta seca. Pero cuando revisé la cámara de seguridad, no había nadie ahí. Abrí la puerta con precaución. En el suelo descansaba un sobre negro, sin remitente. Lo recogí con un temblor en las manos y lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. Jack, esto no es un juego. No nos obligues a ir tras de ti. Debajo del mensaje había una foto mía. Era una imagen tomada con mi propia webcam. Mi respiración se aceleró. Pero no era solo una foto mía. También había imágenes de mi familia, mis amigos, incluso de mi hermana pequeña en el jardín de infancia. El terror me paralizó. Sentí el impulso de correr, de salir de mi apartamento, de quemar mi computadora y fingir que nunca había existido. Pero antes de que pudiera reaccionar, mi pantalla parpadeó. Volteé hacia la computadora y mi corazón se detuvo. Reflejada en la pantalla, vi la silueta de un hombre encapuchado de pie detrás de mí. Un segundo después, una mano helada me sujetó por la nuca y mi rostro fue estampado brutalmente contra el teclado. Mi visión se volvió borrosa. Escuché una respiración pesada junto a mi oído. Te advertí que esto no es un juego. Un pinchazo helado atravesó mi brazo. Un sueño profundo me envolvió antes de poder siquiera resistirme. Cuando desperté, todo estaba en orden. Pero mi computadora había sido destruida. El disco duro, la memoria RAM, el procesador, todo había sido extraído con precisión quirúrgica. No esperé más. Esa misma semana pedí un traslado en el trabajo y me mudé a otra ciudad. Cambié de número, de computadora y hasta de identidad en línea. Nunca volví a intentar entrar en la Deep Web, pero la sensación de ser vigilado nunca desapareció. Algunas noches me despierto con la certeza de que hay alguien más en mi habitación. Escucho ruidos en la madrugada, sombras que parecen moverse en la periferia de mi visión. Y cuando enciendo mi computadora nueva, hay algo que siempre me deja sin aliento. Por una fracción de segundo, justo antes de que el sistema termine de arrancar, veo un mensaje en la pantalla antes de que todo vuelva a la normalidad. Jack, sabemos dónde estás. Si estás escuchando esto, te invito a que tengas cuidado con lo que buscas en la red, porque lo que para mí empezó como una simple curiosidad se convirtió en una pesadilla que me persigue día y noche. A veces me pregunto si todo esto es real o si mi mente simplemente se ha fragmentado, incapaz de soportar la verdad. Empecé a explorar la Deep Web por pura curiosidad. Había escuchado historias, rumores, pero siempre creí que estaba a salvo. Pensaba que sabía lo suficiente para no caer en sus trampas. ¿Quién podría hacerse daño navegando por esa oscuridad virtual, verdad? Pero fue la monotonía de mi pueblo, la rutina que me asfixiaba, la que me empujó a buscar algo más. Algo que hiciera mi vida más interesante. Mi primer contacto con el mercado de drogas fue casi accidental. Estaba buscando algo para escapar de la realidad y encontré exactamente lo que quería: anfetaminas. Un par de píldoras para calmar la ansiedad, me dije. Solo quería un pequeño alivio. Sin embargo, lo que no sabía era que lo que parecía ser un pequeño escape sería el principio de algo mucho más grande. Me sorprendió lo fácil que fue obtenerlas. El proceso era simple: una transferencia de bitcoins,
un paquete que llegaba a una dirección no tan sospechosa. Al principio, lo hacía todo con extremo cuidado. La casa de una anciana cerca de mi barrio se convirtió en mi punto de distribución. Sabía que nadie sospecharía que los paquetes pequeños que llegaban allí contenían algo ilícito. La anciana ni siquiera se percataba de que el correo que recogía estaba relacionado con algo más que simples cartas. Así pasaron las semanas, hasta que los paquetes comenzaron a llegar con mayor frecuencia. A medida que mi consumo aumentaba, también lo hacía mi necesidad de más. Y con el tiempo, mi pequeño círculo de amigos también comenzó a participar. Ya no era solo yo. Ahora estábamos en un juego más grande, uno donde las reglas eran claras. Cuanto más podías conseguir, más podías ganar. Mi pequeño negocio de distribución local tomó forma, pero eso fue antes de que todo comenzara a desmoronarse. Entonces, llegó el paquete más grande que jamás había recibido. Fue en ese momento cuando cometí el mayor error de todos. Decidí pedirle al vendedor que enviara las drogas directamente a mi casa. Ya no podía seguir usando la dirección de la anciana. ¿Por qué arriesgarme? Ya teníamos una relación de confianza, ¿verdad? Creí que nada podría salir mal. Cuando recibí el paquete, algo me dijo que las cosas no iban a ser lo mismo. El envío era mucho más grande, mucho más pesado. Abrí la caja y lo primero que noté fue el olor. Algo metálico, algo como a polvo, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo desagradable. Dentro las pastillas se veían normales a simple vista, pero algo me inquietaba. Las toqué, las dejé caer, y al hacerlo, el sonido fue demasiado extraño. No el sonido característico de las pastillas de calidad. No, esto era diferente. Probé una de las pastillas. Al principio no pasó nada. No sentí el clásico subidón que solía experimentar. Sin embargo, tras un rato, el sabor se volvió extraño. Algo como harina amarga. Miré la pastilla con más atención. Era frágil, tan frágil que podía desintegrarse con el mínimo toque. Me dio un escalofrío. Esto no era lo que había pedido. Algo estaba terriblemente mal. Revisé el mercado de nuevo, esperando que el vendedor me explicara lo que había ocurrido. Y entonces me di cuenta de lo peor. Su cuenta había sido cerrada. Al principio, pensé que había sido un error, que quizás estaba demasiado paranoico. Pero la sensación de que algo no cuadraba me invadió. Algo me decía que no todo estaba perdido, así que decidí hacer lo que cualquier persona sensata haría en una situación como esta. Investigué. Me adentré en los foros, rastreando cualquier pista, buscando cualquier mención de mi vendedor. Fue entonces cuando lo encontré. Su cuenta estaba activa, mucho más de lo que imaginaba. Mi corazón latió con fuerza. Sin pensarlo, le envié un mensaje directo. Le pregunté qué había pasado con el lote que me había enviado. Necesitaba respuestas, y la respuesta que obtuve fue como un golpe en el estómago. Lo siento, pero la persona a la que intentas contactar ha fallecido. La pantalla brillaba ante mí, pero yo no podía entender lo que estaba leyendo. ¿Fallecido? ¿De qué hablaba? Pensé que era una broma cruel, que alguien estaba jugando con mi mente. Pero entonces, continuó. Era un ermitaño. Nadie ha tocado su puerta en todo el tiempo que he estado aquí. 3 semanas completas sin visitantes. No es broma. Casi he terminado de comérmelo. Apenas tenía comida en la casa cuando lo maté. Así que ni siquiera tuve que vaciar el refrigerador para almacenar su carne. Aún no he tenido que sacar la basura. Mis manos temblaron al leerlo. ¿Qué demonios estaba pasando? Esto no podía ser real. Era imposible. Respondí rápidamente, con la esperanza de que fuera todo una broma enfermiza, algo propio de la Deep Web, pero la respuesta que recibí fue mucho más aterradora. Harina de hueso. Nunca has olido harina de hueso, ¿verdad? ¿No tenías un jardín cuando eras niño? Pensé que sería obvio. El esqueleto es lo único que aún no he decidido cómo manejar. Mis ojos se clavaron en la pantalla. Estaba seguro de que me estaba volviendo loco. No entendía. No podía procesar lo que leía. Todo eso tenía que ser parte de algún juego extraño. Pero lo peor estaba por venir. El siguiente mensaje fue lo que rompió todo control racional que aún me quedaba. Sabes, en realidad no vives muy lejos de donde estoy ahora. Según la dirección que tengo aquí,
Tú y este tipo están solo al otro lado de la frontera estatal. Eso no es algo bueno. Nos veremos pronto. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de mi asiento. Miré a mi alrededor. La casa estaba vacía, pero algo no estaba bien. Algo no estaba bien en el aire. ¿Qué quería decir con «nos veremos pronto»? ¿Qué hacía a mi dirección tan fácil de encontrar? Lo peor es que no podía pensar con claridad. Cada sonido a lo lejos me hacía girar. La luz parpadeante de la computadora se volvió insoportable. Esa misma noche, después de esa conversación, comencé a recibir llamadas. Bloqueé todas las líneas, pero las llamadas no dejaban de llegar. La ansiedad comenzó a desgarrarme. Mi mente era un caos, y cada rincón de la casa se volvía una amenaza potencial. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero yo sabía que no estaba solo. Fue una semana después, a altas horas de la madrugada, cuando alguien tocó la puerta. Lo primero que hice fue mirar por la ventana, pero no vi nada. Solo oscuridad. Me acerqué cautelosamente, mi corazón latiendo con fuerza. No había nadie allí, solo un paquete pequeño, dejado justo frente a la puerta. Mi respiración se detuvo cuando vi el nombre del remitente. No era mi vendedor, pero el nombre me sonaba extraño. Abrí el paquete temblando. Dentro había una simple carta y un objeto pequeño envuelto en papel negro. La carta decía lo siguiente: sé que piensas que esto es un juego, pero aún no sabes lo que pasa cuando te metes demasiado profundo. Lo que estaba dentro del paquete, no me atrevo a describirlo, pero lo vi. Y esa visión me persigue cada segundo. Ahora sé que todo eso no fue una coincidencia. Alguien sigue mi rastro. Y lo peor de todo, ya no sé si puedo confiar en mis propios pensamientos. Lo que voy a contarles no es solo una historia de terror. Es un recuerdo amargo, una lección de vida que jamás olvidaré. En ese entonces, cuando el Internet comenzaba a tomar forma, tal como lo conocemos hoy, yo era un joven curioso, un explorador de los rincones más oscuros de la red. En esa época, la Deep Web era un territorio misterioso, lleno de promesas y peligros, y como la mayoría de los adolescentes, me sentía atraído por la promesa de conseguir lo que no estaba disponible en el mundo visible. La marihuana fue mi primer vicio. Empecé a fumar en la secundaria, una forma de escapar, de sentirme más libre, más capaz de enfrentar la torpeza de los años adolescentes. Pero a medida que pasaba el tiempo, lo que comenzó como una diversión ocasional se convirtió en una necesidad. El acceso a la droga en el mundo real se volvía más complicado, las conexiones menos confiables y los precios más altos. Así que, naturalmente, la idea de recurrir a la Deep Web se convirtió en una solución atractiva. A medida que me adentraba en este mundo subterráneo, las posibilidades parecían infinitas, pero el precio a pagar no lo entendí hasta mucho después. Al principio todo fue relativamente fácil. Ingresé a foros, busqué vendedores confiables y los paquetes llegaban sin problemas. Nada de qué preocuparme. Sin embargo, a medida que me involucraba más, las cosas empezaron a volverse más complicadas. Los proveedores se desvanecían, las ofertas fluctuaban y mis propias inseguridades sobre si estaba siendo estafado crecían. Recuerdo cómo, al principio, pensaba que si el trato era perfecto en la pantalla, debía serlo en la vida real. Pero los momentos de incertidumbre me comenzaron a carcomer. No sabía si estaba tratando con un tipo genuino o con un estafador, pero la promesa de conseguir algo tan valioso a bajo precio siempre me arrastraba de nuevo. Hasta que un día encontré a Griff. Ese nombre apareció en un foro que visitaba con frecuencia. Alguien que parecía tener el producto que necesitaba a una fracción del precio que normalmente pagaba. Era demasiado tentador. La oferta era irrechazable. 500 por todo lo que normalmente te costaría 10,000, decía su mensaje. Mi corazón dio un brinco. Eso era lo que necesitaba. Una oportunidad que no podía dejar pasar. El mensaje parecía demasiado bueno para ser cierto, pero el perfil de Griff parecía legítimo. Un par de intercambios breves, sin demasiados detalles personales, pero lo suficiente como para que la transacción fuera clara.
No se mencionaron nombres reales ni información comprometida, solo los productos, el precio y el intercambio. Griff me dijo que debía ser cuidadoso, que la venta sería clandestina, pero a cambio el precio sería inigualable. Quedamos en un trato. La entrega sería en persona, a las 2 de la madrugada, en un parque cercano a mi casa. No quería hacerlo en mi apartamento, dijo él, para evitar ser rastreado. El trato sería rápido. Él entregaría la mercancía, yo entregaría el dinero, y nos iríamos por caminos separados. Nadie sabría de este encuentro. Para ambos, la conveniencia era más importante que cualquier otra cosa. Y en mi mente, pensaba que todo sería sencillo, limpio, seguro. Al principio no me sentí demasiado inquieto. La emoción de obtener todo lo que había estado buscando por tan poco dinero me nublaba el juicio. Me preparé para el encuentro con algo de nervios, claro, pero confiaba en que todo iba a salir bien. Fui al cajero automático antes de la cita, saqué los $500 que necesitaba y los guardé en mi billetera. Salí a las 1:30 de la madrugada y al caminar hacia el parque, la ansiedad comenzó a crecer. ¿Qué pasaría si algo salía mal? ¿Y si me estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que imaginaba? Recuerdo que en ese momento me habría gustado tener alguna protección, pero no poseía un arma de fuego, ni mucho menos quería enfrentarme a alguien armado. Lo único que llevaba encima era un pequeño cuchillo que guardaba en el bolsillo de mi pantalón. Lo había metido como una especie de seguridad extra, como si eso me diera alguna ventaja. Pero en el fondo sabía que, si algo iba mal, un cuchillo no sería suficiente. Al llegar al parque me senté en un banco cerca de una farola que iluminaba tenuemente el sendero. El lugar estaba vacío, desierto, todo en completo silencio, excepto por el eco de mis pasos y el crujir de las hojas secas bajo mis pies. La oscuridad me envolvía, pero aún así sentía una extraña calma en el aire. Encendí un cigarrillo, tratando de calmar los nervios, escuchando música en mis auriculares mientras esperaba. Cada segundo que pasaba me hacía más consciente de lo que estaba a punto de hacer, y cada segundo que pasaba también me llenaba de dudas. 2 de la mañana. Ya era la hora, pero Griff no aparecía. Pensé que tal vez se había retrasado. A las 2:10 ya estaba comenzando a sentir una molestia en mi estómago. Esa sensación de incomodidad que te dice que algo no está bien. Miré a mi alrededor, busqué signos de movimiento, pero nada. El parque seguía desierto y el sonido de mis respiraciones se hacía cada vez más pesado. Cada minuto que pasaba parecía estirarse como una eternidad. Finalmente, a las 2:25, vi a alguien aproximándose por el camino de grava. Era un hombre solitario, caminando rápido, casi apresurado, como si tuviera algo urgente que hacer. Llevaba una capucha que cubría su rostro, y su paso apurado no hacía más que aumentar mi ansiedad. Debe ser él, pensé. Este es el tipo de trato que ambos queríamos, rápido y sin complicaciones. Pero entonces al llegar a donde yo estaba, pasó de largo sin detenerse, y desde la sombra de un árbol cercano, levantó una mano y me hizo una señal para que me acercara. Me levanté del banco y me acerqué con pasos vacilantes. Cuando llegué a su lado, abrió su sudadera y me mostró la bolsa que me había prometido. Mis ojos brillaron al verla. Todo lo que había pedido estaba ahí. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible, pero esa sensación duró solo unos segundos. Saqué la billetera y le entregué el dinero, pero en lugar de agradecimiento, el tipo empezó a contar los billetes de manera frenética. Su expresión se tornó seria, casi furiosa. «Esto es solo 500, amigo», dijo mirando los billetes con desdén. «Habíamos acordado 1000. ¿Qué estás haciendo?» El aire parecía volverse más espeso, como si el mismo parque se hubiera sumido en un silencio denso. Mi corazón latía con fuerza, y el cigarro que había encendido momentos antes ahora me parecía una especie de consuelo inútil. Lo que había comenzado como una noche tranquila, una simple transacción, se había tornado en una tormenta de incomodidad. Cuando Griff levantó la vista de los billetes y me miró, ya no había aquella seguridad que había visto en él en sus mensajes, ni el tono amigable que parecía haberme hecho confiar en él. Su rostro estaba marcado por la irritación, como si todo estuviera saliendo mal desde el principio, y eso me puso aún más en alerta.
Él comenzó a murmurar algo que no pude escuchar claramente, pero no era necesario. El gesto de su rostro y la mirada en sus ojos eran lo único que importaba. Algo no iba bien. Mi mente comenzaba a darme vueltas. ¿Por qué ahora me sentía tan tenso? Ya habíamos acordado el trato. ¿Qué estaba pasando? Al principio, el intercambio me había parecido tan sencillo. Él traía lo que yo quería, yo traía el dinero. Pero algo en su postura y en su actitud me decía que esto no era normal, que el trato no iba a ser tan limpio como pensaba. Mi mente ya empezaba a correr en círculos, buscando razones, excusas para justificar lo que sentía. Pero ya era tarde para dudar. Dijiste que la oferta era especial, 500 por todo, Griff, le dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba un poco. Él no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron con rapidez, como si estuviera buscando algo o alguien. No sabía si era paranoia, pero el lugar parecía cada vez más oscuro, como si las sombras que rodeaban el parque se hubieran extendido más allá de los árboles y las farolas. La luz de la farola comenzó a parpadear, una señal que, en mi estado, me hizo sentir que el lugar se volvía aún más siniestro. De repente, sin previo aviso, Griff lanzó la bolsa al suelo con un gesto brusco. La mirada que me dirigió estaba llena de desprecio, y entonces lo entendí. Me estaba mintiendo. Ese era su plan desde el principio. El tono de su voz se hizo más grave, su lenguaje corporal más agresivo. Esto es solo 500, amigo. ¿Qué esperabas? ¿Un regalo? ¿Habíamos acordado 1000? ¿O crees que soy tonto? Mi estómago dio un vuelco. Había algo en la forma en que se expresó que me heló la sangre. Su agresividad no parecía justificada. Algo estaba mal, pero no sabía qué exactamente. Tragué saliva, incapaz de pensar con claridad. Miré la bolsa tirada en el suelo, con las sustancias que había esperado encontrar. Pero algo no cuadraba. ¿Cómo podía estar tan seguro de lo que había dentro? No podía dejar de pensar que todo esto no era lo que parecía. Intenté calmarme. Escucha, no tengo más dinero. Si quieres te pago la mitad y nos vamos. Pero esto no es lo que acordamos, le respondí, aunque en el fondo ya sabía que había algo mucho más grande en juego que simplemente el dinero. Entonces, sin darme tiempo para reaccionar, Griff se puso de pie de un salto. «No me hagas perder el tiempo». Su voz, ahora cargada de ira, resonó en la quietud del parque. Pero en ese momento, algo más sucedió, algo que nunca olvidaría. Un sonido extraño, un crujido en la oscuridad, me hizo girar la cabeza. Mi estómago se contrajo. Fue el sonido de pasos, pasos pesados, pero lentos, como si alguien estuviera caminando con cautela, acercándose. Mi pulso se aceleró. Todo mi cuerpo se tensó. El tipo frente a mí, Griff, parecía no notar lo que sucedía detrás de mí, o al menos no quería hacerlo. Cuando la figura emergió de las sombras, su rostro estaba enmascarado, pero el brillo metálico de lo que parecía un arma se asomaba debajo de su chaqueta. «¿Por qué no trajiste todo el dinero, hermano?», dijo una voz grave y rasposa, proveniente de alguien que ni siquiera podía ver completamente. La sensación de terror se instaló como un peso sobre mis hombros, y en ese momento entendí que había caído en una trampa. La ansiedad y el miedo inundaron mi mente en cuestión de segundos. Intenté mantenerme firme, pero algo en mi interior sabía que estaba atrapado, y el pensamiento de que tal vez ya era demasiado tarde para escapar me hizo querer darme por vencido. Pero la voz de la figura enmascarada no me permitió pensar mucho más. «Debiste traer todo el dinero, amigo. No sabes en lo que te estás metiendo», continuó la voz, mientras el cañón de un arma fría se presionaba contra mi espalda. La sensación del metal tocando mi piel me hizo respirar más fuerte, y en un parpadeo todo se volvió una oscuridad espesa. Todo pasó tan rápido. No tuve tiempo de reaccionar. Me giré ligeramente, sintiendo cómo el sudor me empapaba la frente. Estaba atrapado entre dos figuras, uno frente a mí y otro detrás. Mi mente estaba nublada y el miedo me cegaba. No podía pensar. Solo sentía la presión del arma en mi espalda y el peso de la situación. Fue en ese momento cuando escuché otro sonido más. Un paso lento y metódico que se acercaba por mi lado izquierdo. No era posible. Algo dentro de mí rompió. Estaba rodeado, pero no sabía de.
¿Cuántos eran ni qué querían exactamente? Solo sabía que estaba perdido. No, no, lo que tengo es todo lo que puedo pagar. No hay más dinero. Fue lo único que pude decir, mi voz temblorosa. Debiste haberlo traído todo, amigo. Te advertí que no te metieras con este tipo de cosas, dijo la voz detrás de mí, su tono cada vez más bajo y amenazante. Y luego, el silencio. Un silencio tan pesado que me envolvió, tanto que no supe si seguía en pie o ya me había desplomado. La mente me daba vueltas, y la oscuridad que rodeaba mi visión me hizo perder el control. Antes de que pudiera hacer algo, el miedo se adueñó por completo de mí y la conciencia se desvaneció. Me desperté varias horas después, con el dolor punzante de un golpe en la cabeza. La visión borrosa me hizo darme cuenta de que había estado tirado en el suelo durante un largo rato. Al principio no entendía qué había pasado. No podía recordar cómo había terminado allí ni qué había hecho mal. Pero lo que sí sabía era que todo había sido una mentira. La bolsa que había recogido estaba vacía, y al abrirla descubrí lo que jamás hubiera imaginado. Una cantidad ridícula de pastillas de paracetamol, apiladas sin ningún orden, como si todo fuera una broma cruel. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.